El siguiente video es una clase para el curso cuarto cuarta de la escuela secundaria número 6. La clase de la fecha va a estar dedicada a la economía, la política y la sociedad en América Latina en los años 20. Para ese momento, las sociedades latinoamericanas, en su mayoría, tenían aspecto agrario, es decir, la mayor parte de su territorio era rural, no había una gran extensión de las ciudades, no había demasiada urbanización. Especialmente esto se debía a la presencia de grandes empresas agropecuarias extranjeras, ¿no? Por ejemplo, las plantaciones en Centroamérica, cuya propiedad eran de la Compañía Unida de Frutas o United Fruit Company, propiedad de los Estados Unidos. Por ejemplo, también la Compañía Forestal que se encontraba en la provincia del Chaco, en Argentina, la Forestal de capitales británicos, y especialmente a la gran presencia de latifundios, es decir, grandes extensiones de campo eh, con el fin de producir productos agropecuarios mediante producción extensiva y que dejaban grandes extensiones sin producir. De todas formas, también se produce una formación de asalariados, especialmente en los yacimientos mineros, debido a la caída de la producción agrícola. Hay que tener en cuenta que en ese momento que, bueno, en el marco de la División Internacional del Trabajo, los países centrales, es decir, los países europeos y Estados Unidos, se dedicaron a la producción industrial, mientras que el resto del mundo se dedicó a la producción agrícola. Esto implicaba que había una gran competencia entre los países de la región y el resto de los países que no eran centrales. Esto también significaba que casi todas estas zonas producían lo mismo. Y a eso hay que sumar las crisis económicas que se venían aventurando desde 1873. Ante este panorama, se produce una migración hacia las ciudades. Esto hace que la urbanización vaya en crecimiento y que aparezca un nuevo grupo de trabajadores provenientes del campo. Para ese momento también se produce un fenómeno de urbanización en la región debido a estas migraciones internas. En las ciudades más importantes, por mencionar, por ejemplo, San Pablo, Buenos Aires y la Ciudad de México, a principios del siglo alcanzaron un promedio de 100.000 habitantes. Sin embargo, 30 años después, hacia la década de los años 40, llegaron a alcanzar 200.000 personas en promedio, solo en estas ciudades importantes. Y esta urbanización creciente tiene dos motivos. Por un lado, como ya he mencionado, las migraciones, bueno, además de las migraciones internas, es decir, de aquellas que venían del campo, ¿no? Debido a que los campesinos habían quedado sin trabajo y buscaban mejores opciones laborales, se suman también las migraciones externas en el marco de la gran inmigración masiva que venía de Europa allá a fines del siglo XIX. También, por otro lado, hay que mencionar como segunda causa el crecimiento de la producción industrial. Si bien los países latinoamericanos aún estaban dentro del proceso de los booms productivos, es decir, de la gran producción de productos primarios debido a la gran demanda proveniente de Europa y de Estados Unidos, sin embargo, también empezaron a instalarse algunos contingentes fabriles en las ciudades más importantes de Latinoamérica. Y la producción industrial, después de que se produce la crisis de Wall Street, allá por 1929-1930, comienza a hacerse más fuerte. Hay que mencionar a la industrialización como factor de urbanización, es decir, el crecimiento de la producción industrial a su vez conllevó al surgimiento y al crecimiento de las ciudades en América Latina. Hay dos factores que permiten explicar esto. Por un lado, la situación internacional, ya que estalló la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, y esto provoca un cese de importaciones. Esto implicaba que los países latinoamericanos tuvieron que dejar de comprar productos elaborados a Europa y llevó a que estos países en América Latina produjeran productos o elaboraran productos que venían de afuera. Esto, además, con la Segunda Guerra Mundial, hace que tenga más desarrollo y, a su vez, desde América Latina crezcan las exportaciones de metales y minerales,
Hay que tener en cuenta que al desarrollarse la guerra, los países combatientes necesitaban metales y minerales para producir armamentos, y también hay que mencionar alimentos para la población de los países centrales e incluso de los soldados. La segunda causa tiene que ver también con la situación local o nacional. Es decir, los estados, o sea, las principales estructuras del Estado, se promueve la industrialización a través de la protección y el apoyo a la producción local con créditos y facilidades impositivas, como por ejemplo reducciones de impuestos. De esta manera, la producción industrial que va surgiendo en América Latina va a dar lugar a la llamada ISI o industria por sustitución de importaciones. Este nombre se le da debido a que se produce dentro de cada país de América Latina productos, como ya he mencionado, que eran elaborados en Europa y que solamente llegaban acá por medio de las importaciones. Por ejemplo, máquinas de coser, ciertos alimentos, electrodomésticos, etc. Sin embargo, también la industrialización va a traer problemas en referencia al urbanismo. Por un lado, uno de los problemas va a ser el hacinamiento por la poca cantidad de habitaciones que cada casa tenía, y que debido a la gran cantidad de gente que llegó desde Europa y desde el campo hacia las principales ciudades latinoamericanas, tuvieron que pagar altos costos por los alquileres donde residían. Estos dos problemas condujeron hacia la formación de barriadas populares, es decir, barrios populares similares a las actuales villas miseria, o, por ejemplo, ocupación de lugares que no cumplían con las condiciones de vivienda, como ocurrió, por ejemplo, en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, donde mucha gente se instaló y vivió de manera hacinada. Hay que mencionar también dentro de este periodo las principales formaciones sociales a raíz de los grandes cambios económicos que estaban aconteciendo. Por un lado surge la clase media, cuyos miembros desarrollaban diversas actividades como profesionales, por ejemplo, dedicadas al comercio, como personas que trabajaban en la educación o incluso como empleados públicos. La clase media tenía como objetivo el ascenso social mediante la educación y la prosperidad económica. Por el lado de la educación hay que tener en cuenta que en algunos lugares la educación era gratuita. Por ejemplo, en Argentina, que hasta el día de hoy lo sigue siendo, y el tema del ascenso social se volvió más importante cuando se produjo la reforma universitaria, que provocó que la educación universitaria sea accesible para todas las personas al volverse gratuita, es decir, que pasó a ser sostenida por el Estado, y la prosperidad económica era a través del trabajo, especialmente opción que van a tomar muchos de los inmigrantes que vinieron desde el exterior. Otra formación social importante fue la de los obreros. Estos tenían diversos orígenes. Por ejemplo, los que venían del exterior, eh, o sea, es decir, aquellos que llegaron en el proceso de la inmigración masiva. Muchos de ellos provenían en su mayoría de Italia, de España, aunque también podemos mencionar lugares como Gales, como Rusia, etc. Pero también hay que mencionar el contingente local, especialmente de origen campesino y étnico. Es decir, muchos de los obreros provenían del campo e incluso venían también de familias de tradición nativa. Hay que recordar que al producirse el proceso de organización nacional en los países latinoamericanos, aún había grandes contingentes de pueblos originarios, muchos de los cuales fueron aniquilados por los ejércitos nacionales, tal como ocurrió en la Argentina a fines del siglo XIX. Estos obreros venían con diferentes experiencias sociales y laborales, especialmente aquellos que provenían de la migración interna. Hay que tener en cuenta que muchos obreros practicaban incluso sistemas de trabajo que eran demasiado anacrónicos para la época, es decir, no se correspondían con el periodo. Otro aspecto importante del periodo va a ser el surgimiento de los llamados gobiernos conservadores. Pero la cuestión es, ¿por qué se los llama gobiernos conservadores? En primer lugar, las decisiones de gobierno quedaban restringidas a pequeños grupos,
Es por eso que también a este periodo, o más bien a estos tipos de regímenes, se los conoce como oligarquías, que en griego significa gobierno de unos pocos. Por lo general también eran conservadores, ya que la participación política era de quienes apoyaban a quienes gobernaban en ese periodo, generalmente aquellos que pertenecían a la alta sociedad o a la clase alta. Los gobernantes de estos tipos de regímenes se destacaban en que, al ser miembros de un mismo grupo social, se sucedían unos a otros. Es decir, solamente aquellos que pertenecían a la clase alta o a la oligarquía eran los únicos que podían acceder al poder. Y la única manera de mantener estas formas eran de maneras o mecanismos fraudulentos. Por ejemplo, manipulando las libretas de quienes votaban, aplicando el fraude electoral, o, por ejemplo, cambiando los votos en aquellos lugares donde los votos eran cambiados, o incluso cooptando gente, etc. Esto forma parte de los impedimentos que la oligarquía establecía a aquellas clases que estaban teniendo un gran ascenso social, especialmente a las clases medias, que reclamaban una participación política. Otro aspecto importante de los gobiernos conservadores es que adherían al liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Es un conjunto de ideas que tiene que ver con las libertades individuales. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de expresión, y también tenía que ver con lo económico. Por ejemplo, el libre comercio, el intercambio sin restricciones y sin la intervención del Estado. Otro aspecto a destacar de los gobiernos conservadores es que se trataban de gobiernos de alianzas, no de partidos. Es decir, no formaban un partido homogéneo o único o con una estructura, sino que más bien se trataban de alianzas que podían variar. Esto va a llevar a que haya una oposición a este régimen conservador desde lo político y desde lo social. Desde el lado político, uno de los grupos que se va a oponer a este régimen conservador va a ser el grupo de las clases medias, ya que pedían participar política y económicamente. Hay que recordar que gracias a la educación venían ascendiendo socialmente e incluso desde el progreso económico por medio del trabajo. Una de las principales cuestiones que ellos reclamaban era los mecanismos de poder, ya que se utilizaba el fraude como manera de conservar el poder para las clases altas. Las clases medias también reclamaban democratización social y política mediante la ampliación del derecho al sufragio y transparencia en las elecciones. Esto significa que la sociedad toda tenía derecho a participar en elecciones. Hay que recordar que en algunos lugares el voto era censitario y capacitario, es decir, solamente votaban aquellos que tenían dinero y aquellos que tenían el secundario o la universidad completa. Y también se pedía que la gente tenga derecho al voto y que las elecciones no tengan nada de fraude. Esto va a llevar a que en algunos lugares se adopte la política del cuarto oscuro, es decir, lugares donde se guardan las boletas de los principales contendientes en las elecciones, para que cada uno pueda elegir a quién votar. A diferencia de las clases altas, las clases medias formaron partidos políticos. En algunos lugares van a ser llamados radicales por los cambios que proponían de raíz con respecto al régimen, aunque en muchos casos en realidad solo se trataban de pequeñas reformas, tratando de mantener el sistema económico vigente. Las clases medias, al llegar al poder finalmente, hacia las décadas de 1910 y 1920, impulsaron reformas políticas y una legislación social nueva. Entre las principales reformas políticas se puede destacar, por ejemplo, la ampliación del sufragio. En Argentina, por ejemplo, esto es conocido como la Ley Sáenz Peña o la Ley de Voto Universal, Secreto y Obligatorio, es decir, que permite que voten todas las clases sociales, incluido, o sea, principalmente los hombres. Las mujeres no, porque tuvieron que esperar hasta casi la década de los 50, pero fue un gran paso ya que permitió que hombres de diferentes extractos sociales pudieran participar en elecciones. Y con respecto a la legislación social, también se pueden mencionar las leyes que protegían a los trabajadores. Desde lo social, la oposición al régimen conservador va a venir de parte de diferentes movimientos. En primer lugar, de los campesinos,
ya que se oponían a los grandes empresarios y terratenientes locales, especialmente en aquellos países con fuerte presencia indígena. Esto es así porque en muchos lugares, por mencionar México y muchos países de América Central, hubo una gran presencia, y hasta el día de hoy sigue habiéndolo, de descendientes nativos que seguían teniendo grandes propiedades de tierra hasta que los capitales extranjeros, en consonancia con los intereses locales, les arrebataron las tierras y formaron latifundios, es decir, grandes propiedades. Es por eso que los campesinos reclamaban una reforma agraria que les permita acceder a la tierra. Otro grupo que se opone al régimen conservador va a ser el de los movimientos sindicales. Su influencia creció debido a debido a la explotación o a las condiciones de explotación, por decir de alguna manera, que eran propias del siglo XIX. El Estado tuvo una doble respuesta frente a los reclamos sindicales. Por un lado, adoptaban la conciliación, es decir, llegar a acuerdos para que entre las patronales y los trabajadores haya buenos acuerdos referentes al tema del salario, o podían optar por la represión, es decir, la persecución violenta por medio de las armas. También esto va a llevar a que se formen mancomunidades, es decir, grupos de obreros de diferentes ramas laborales, pero de una misma localidad, como ocurría, por ejemplo, en el norte de Chile, en las diferentes zonas mineras. Estas mancomunidades, además de hacer uso de la representación obrera, también ofrecían la ayuda mutua a los trabajadores, desde lo cultural, desde lo social o de manera académica. Por ejemplo, con la formación de las sociedades de socorro mutuo o las sociedades de fomento, la creación de bibliotecas, lugares donde se enseñaban aspectos referentes a la lengua y a la cultura, etc. Esto también se daba mucho en aquellos lugares donde los inmigrantes eran de tendencia anarquista y socialista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchos de los trabajadores, especialmente aquellos que provenían de Italia y de España, venían con estas ideologías. El anarquismo sostenía la no existencia del sistema, por ejemplo, no debía existir el Estado, ni las leyes, ni ninguna clase de institución. Y los socialistas eran aquellos que defendían las ideas de Marx, que defendían la igualdad social, el fin del capitalismo y el fin de la explotación por parte de los empresarios. Por último, tenemos a los movimientos estudiantiles, especialmente los universitarios, que reclamaban una actualización de los programas de enseñanza, que hayan más cátedras para una misma materia, y todo esto se vio reflejado con el triunfo de la reforma universitaria que aconteció en Argentina en 1918 y que luego se extendió a varios países de América Latina.